Muy buenas noches. Iniciamos con una serie de reflexiones sobre el significado de la muerte de Julio Scherer García, porque no deja de llamar la atención la repercusión que ha tenido. Virtualmente todos los medios de comunicación se han referido a su desaparición, lo que, en mi opinión, refleja su actualidad. ¿A qué me refiero? Julio Scherer inicia su carrera en Excelsior en agosto del 68, justo en el movimiento estudiantil, cuando estaba llegando a su momento más álgido, y supo capotear. Él mismo decía que no había estado a la altura del movimiento porque pues acaba de llegar, pero de haber sido el caso se redimió autorizando la publicación de un cartón muy famoso, el de Abel Quesada, que eh, tuvo la simplicidad, hablando de caricaturas, por cierto, un cartón de negro y una pregunta: ¿por qué? Apareció el 3 de octubre de 1968. Julio Scherer se enfrentó, por tanto, a la vocación de un gobierno central presidencialista que controlaba los medios y que no podía aceptar ni Gustavo Díaz Ordaz ni Luis Echeverría la independencia real de un medio de comunicación, y al final terminaron expulsándolo de Excelsior como director de Excelsior a principios de 1976, lo que es una de las páginas negras del periodismo mexicano, de las relaciones prensa-Estado. Viene proceso y aquí viene la razón de su actualidad. Julio Scherer muere cuando la prensa está amenazada desde varios frentes, porque ya no es el poder central. Vamos, eso ha desaparecido, ya no existe gobernación, ya no es ni sombra de lo que fue en aquellos años, pero ahora observamos que por doquier surgen los intentos por amordazar la libertad de expresión, no solo de algunos funcionarios o gobernantes, sean estos federales, estatales, municipales, sino que también está el crimen organizado. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y también hay empresarios inconformes con lo que se dice en los medios y que hacen lo posible por frenar la información. En ese sentido, sostengo como explicación para la, la reflexión, porque no es exaltación solamente, es una reflexión sobre esa muerte de un periodista que fue congruente toda su vida, que fue pasional, tormentoso, que se debe a que seguimos como cuando él inició su carrera en agosto de 1968, peleando para lograr ser un país en donde se ejerce y se respeta la libertad de expresión. Bueno, la carrera de Scherer empezó antes, pero tienes razón, Sergio, de que el momento cumbre es ese, cuando llega a la dirección de Excelsior. Antes había sido subdirector y antes había sido todo. Tiene una carrera excepcional, desde mensajero hasta el director de Excelsior. Yo propongo verlo desde otro ángulo. ¿Y si no hubiera existido Scherer? Supongamos que el Scherer que conocimos no hubiera existido, que en 1968, cuando se le abren las puertas de Excelsior y de el poder, porque Díaz Ordaz lo recibe, en vez de rechazar el sobre gordo que le tiende el secretario de la presidencia junto con una carta de Díaz Ordaz, él toma la carta y regresa elegantemente el sobre y se le dice: el presidente se puede ofender, y dice: el presidente me conoce, insiste en que se le retire el sobre. Supongamos que hubiera tomado el sobre, y luego hubiera tomado la dirección de Excelsior y que hubiera seguido los pasos de todos los otros. ¿Qué hubiera pasado con la prensa? Supongo que sí, que en algún momento hubiera sido ya cuando se acaba la Guerra Fría, cuando viene la tercera ola democrática, etcétera, nos hubiera tocado. Pero él puso un ejemplo que estamos obligados todos a seguirlo,
porque él fue el primero que se enfrentó a eso, a las alturas del poder, y le dijo con sonrisa, con amabilidad, no. El poder lo trató con una brutalidad enorme. Díaz Ordaz lo hubiera podido aplastar. Y también aquí viene otra cosa de Scherer, su inteligencia. ¿Por qué decide ir a ver al general Cárdenas? Cuando estaba amenazado por Díaz Ordaz, consigue una fotografía con Cárdenas y una entrevista y sale en Excelsior. Y eso frena a Díaz Ordaz. Aprovechaba muy bien las coyunturas. Estas dos cosas, su valentía, su inteligencia, mezcladas, nos permitieron adelantarnos a lo que quizá hubiera venido de todas maneras. Pero él es el que abrió por primera vez la puerta por el que nos metimos todos. Yo sumo otra... Por favor. Yo sumo otras dos, Lorenzo, a la tuya, y agrego algo a tu comentario. En efecto, los hombres cuentan, los liderazgos cuentan para atrasar en algunos casos o sí. para adelantar en otros, como fue el caso de Julio Scherer, y en este caso, pues la libertad de expresión o un periodismo pues más de vanguardia o más militante, con esto no digo derogatorio ni mucho menos, militante con la dosis de objetividad y de subjetividad que deben de tener los periodistas, porque los periodistas o los formadores de opinión también tenemos ideología, ¿no? Entonces, eso me parece bien que lo menciones, que los hombres cuentan. Yo diría otra cosa, hace un momento, fuera del aire hablábamos de algunos intelectuales y cómo hay algunos que forman escuela y otros no. Bueno, Julio Scherer fue uno de los que formó escuela. No sé cuántos de los periodistas hoy formados por él lo estén haciendo, y lo estén haciendo además con esa maestría con la que lo hizo el propio Julio Scherer, y eso me parece que es uno de los puntos que distinguió, aparte de, digamos, no doblarse frente a los sobres del poder. También lo distinguió en su trabajo periodístico, no solamente desde entrevistas muy polémicas como las que le hizo al Mayo Zambada, pero también a personajes de las más distintas, de las más distintas ideas o ideologías, ¿no? Entonces ahí tenemos una camada de sus alumnos a los cuales les deberíamos, que ya son hoy periodistas, hombres y mujeres muy formados y que dominan buena parte de la prensa escrita, pedirles que tomen esa enseñanza. Y la otra cosa que querría mencionar es que, en efecto, como decía Sergio, todo la prensa escrita y los medios de comunicación se refirieron a él, y aunque como todo hombre importante, como todo líder, como todo hombre también de poder, es polémico, todo el mundo resaltó una cosa: se ha ido un ícono del periodismo mexicano, y necesitamos figuras así, porque esas ayudan, ¿sí?, a la defensa de las libertades y en este caso de la libertad de expresión. Yo creo que se merece todo lo que han dicho de él. Ha habido un reconocimiento amplísimo a su trayectoria, a la, digamos, contribución que hizo al periodismo. Yo diría o sintetizaría mi comentario en 3 puntos. Por un lado, es un individuo que mantiene, y no es cosa frecuente en este país, una autonomía respecto al poder, y le da al periodismo este carácter de, digamos, cómo el periodismo de investigación se convierte en un contrapeso del poder, no solamente en la construcción de historias, sino en la posibilidad de exhibir excesos del propio poder, que él, desde los presidentes hasta otros asuntos que investigó a lo largo de su vida, pudo poner efectivamente sobre la mesa. Por tanto, este elemento de equilibrio del poder fue fundamental, y él lo hizo de manera absolutamente magistral. El segundo elemento es su autonomía como individuo. Fue un hombre tremendamente poderoso, muere como el hombre poderoso que fue, con todo ese reconocimiento, pero eso no quiere decir que se vendiera al poder político. Mantuvo esa esfera de autonomía de un periodista tremendamente influyente que todo el mundo le reconoce. Y el tercer elemento es que le metió aristocracia, a ver si lo digo bien, al periodismo. Metió a gente con una, digamos, peso intelectual muy importante a la vida periodística, lo cual generó algunas reacciones en el gremio. Los veían con cierta sospecha, decir, a ver qué hacen estos intelectuales metidos en los temas periodísticos, y aspiraba efectivamente a que todas sus colaboraciones, y sus libros son un buen ejemplo, aparte de informar, estuviesen bien escritos. No digo que fuesen obras de arte,
pero esta voluntad al momento de escribir un editorial, decía un viejo periodista, cada vez que escribas un editorial piensa en que estás escribiendo una obra de arte, es decir, que literariamente tengan valor. Y creo que Scherer, digamos, fue un buen ejemplo de lo que un periodista debe hacer. Scherer, Miguel Ángel Granados, hemos tenido varios muy notables que además de informarte, investigar y ser muy brillantes como periodistas, cultivaban las letras en nuestra lengua. Y bueno, pues yo le reconozco también eso a don Julio Scherer García. Lamentar que en poco tiempo se nos hayan ido dos de los muy grandes. Ese fue Leñero en diciembre y se fue Scherer en enero. En fin, descansen en paz ambos. Voy a aprovechar algunas reflexiones que hicieron ustedes para ampliar el significado de la prensa, la historia de la prensa. Rara vez nos damos esta oportunidad y recordando a don Julio, pues vale la pena reflexionar. Primero, recordar el papel que tuvieron los medios del interior del país para la apertura. En alguna ocasión me dijo don Carlos Menéndez, el legendario director del Diario de Yucatán, la democratización de México inició, dijo, en las páginas editoriales de los periódicos de provincia. Palabras más, palabras menos, porque, curiosamente, antes que don Julio, fueron el Diario de Yucatán, el Norte, el Siglo de Torreón, el Imparcial de Hermosillo, entre otros, los que abrieron las páginas editoriales y con eso rompieron el control que había sobre la noticia, porque bueno, eran comentarios, pues algunos críticos, otros no tanto. Lo que tú dices, Leonardo, tú lo hablas como la aristocracia, pero creo que no está de más recordarlo porque por aquellos años yo creo que el régimen difundió la idea de que los académicos debíamos estar en una torre de marfil, que nuestra función no era salir al mundo a pelearnos con los demás por causas, sino generar conocimiento. En agosto del 68, una de las primeras visitas que recibió don Julio fue a Daniel Cosío Villegas, que fue a pedirle espacio para publicar una columna semanal. Y creo que ahí sí. Luego llega Octavio Paz en el 71, cuando regresa a México y ocupa la dirección de Plural. Pero don Julio ayudó a legitimar que los académicos sí podemos estar en páginas editoriales, sí podemos meternos en debates del momento y que eso forma parte de nuestra función social. Así es. Y creo que es necesario decirlo en esta mesa en la cual los 6 que participamos regularmente somos profesores que al mismo tiempo estamos en medios de comunicación. A una cosa que debemos de reconocerle, y nosotros sabemos que es difícil, es que tenía cercanía sistemática con el poder. Nosotros podemos hacerle la crítica al poder, pero yo, por ejemplo, no he tenido, ni creo que vaya a tener el gusto de conocer a Peña Nieto. Julio Scherer tenía que conocerlos, porque él era el periodista del poder. Entonces estaba todo el tiempo ahí en esa gimnasia, en esa esgrima con el poder. Y a pesar de estar tan cerca, de hablarles con hasta descarnadamente, el poder no lo quemó. Eso es realmente notable en el caso mexicano. Y si no lo quemó fue porque hizo bien las cosas, pero creo que señalas un punto fundamental que muchas veces satanizan a los intelectuales o formadores de opinión por tener relación, tener interlocución con el poder. Es importante si lo sabes usar y si en ese sentido eres incorrompible, ¿no? Pues, como ven, don Julio Scherer García es un personaje actual. Sí. Y creo que murió a los 88 años después de una vida que llevó a la plenitud de su oficio. Que descanse en paz, nuestras condolencias para su familia y para los colegas de proceso. Pues bien, ayer en París hubo una manifestación que tiene muy pocos precedentes. Alguien señalaba que probablemente al concluir la Segunda Guerra Mundial, cuando
París es desocupado por los alemanes y ocupado por los aliados. Alguien se va más atrás y dice que desde la Revolución Francesa no se había visto el equivalente de la masa en las calles, como sea. El punto es que esta manifestación, que no solamente es francesa, sino europea, y no solo europea, sino en más de un sentido mundial, viene a ser la respuesta al asesinato de unos periodistas que tienen una peculiaridad. Al ser caricaturistas, las caricaturas políticas bien hechas pueden ser una editorial que en unos segundos manda el mensaje y se comprende, cosa que cuando lo hacemos escribiendo nosotros pasan varias páginas antes de que se entienda. Entonces es una parte muy interesante, delicada de la profesión. Pero en fin, se enfrentaron a la intolerancia de, en este caso, del Islam radicalizado, que consideró que las ofensas hechas al profeta debían de ser lavadas con sangre. Y Charlie Hebdo fue sacrificado. Yo les propongo, entre otras cosas, me hago la pregunta, sabemos lo que pasó, condenamos lo que pasó, pero ¿por qué pasó? Hemos tratado de entender a los fundamentalistas. ¿Es el único fundamentalismo el que nos enfrentamos ahora, el Islam? ¿O detrás de ese históricamente hay otro? El fundamentalismo del mundo occidental, que también decía, aquí no hay más que una religión, una manera de ver el mundo, y todo el resto del planeta está para ser colonizado o ser subordinado. Que eso pasó hace siglos, sí. Pero que quizá también el fundamentalismo de ahora es resultado todavía de esa historia de Occidente frente a lo que vio como el mundo marginal. Es una pregunta, no tengo una respuesta, pero creo que necesitamos entender a los que cometen estas atrocidades, como tampoco entiendo qué diablos pasó en Iguala y otra atrocidad. Hay que tratar de entender al otro para poderlo enfrentar con inteligencia. Algo hay del pasado, pero también hay del presente, muchos desafíos de una juventud de origen, digamos, argelino en este caso, sí. Dos de los que murieron y que mataron y después murieron, que no se ha logrado adaptar completamente a la vida francesa. Hay un desafío ahí de cómo organizar la convivencia entre minorías islámicas que ya suman varios millones en el caso de Francia, en Inglaterra también son muy importantes. En suma, esto de cómo organizas la convivencia en una sociedad abierta, plural, etcétera, con esas comunidades que desde dentro están incubando un enorme dolor, que estos jóvenes lo expresan de una manera muy clara y sangrienta, en contra del orden de cosas que tenemos. A mí, digamos, más allá de esos orígenes que ahora mismo me resulta sugerente intelectualmente explorar, pero no tenemos el tiempo con la premura de la televisión, sí me gustaría reaccionar sobre la respuesta del gobierno francés y de la comunidad europea, la comunidad de naciones en general al atentado, muy diferente de lo que ocurrió con nuestros vecinos en 2001. En primer lugar, el discurso de Hollande es: el Islam no tiene nada que ver en esto, es decir, son grupos radicales que han optado por matar, por asesinar de una manera directa, con lo cual los grupos islámicos salieron a decir o repetir esto que han dicho ya en muchos países del mundo: no hagan esto en nuestro nombre, ¿no? Es decir, deslegitiman la vía terrorista como una vía para reivindicar incluso agravios seculares. Segundo, el tema de la solidaridad de todas las fuerzas políticas, ahí estuvieron del arco parlamentario constitucional de toda Europa, estuvo efectivamente mandando el mensaje y convocó, por supuesto, tuvo la disposición de que fuera Netanyahu, el presidente de Mali, que es una de las zonas más tensas ahora por la presión de los radicales islámicos, y fue también Abbas. Es decir, este mensaje de que finalmente no es una lucha de civilizaciones, el famoso clash de civilizaciones de Huntington, sino una lucha entre el orden, la democracia, la libertad de expresión y la barbarie de los grupos más radicales.
Espero, y finalmente concluyo con esto, que la reacción de los cuerpos de seguridad no sea la misma que tuvieron en los Estados Unidos, donde se dedicaron a atropellar en nombre de ese fundamentalismo de la seguridad un montón de libertades y a señalar con el dedo y a colgarle el sarmenito con perfiles étnicos y religiosos un montón de gente responsable, que en este caso quedó claro, son, digamos, radicalizados energúmenos que hicieron un crimen o que cometieron un crimen atroz en París que ha merecido la condena casi global de ellos. Yo añadiría a esa reacción de las autoridades también la reacción de los ciudadanos franceses, de lo que llamamos, o sea, tú hablas de la sociedad política, que me parece que sí tuvo una reacción pronta, inmediata, oportuna, sensata, ¿sí? Que no empezó a digamos, a polarizar. Como Bush ¿no? lo hizo, Como ¿no? Bush lo hizo en ese momento, sino al contrario, llamar a la calma. Y la sociedad civil, tal como se expresó tanto en la marcha, en donde no hubo condenas, ¿sí? Señalamientos particulares, ni a los políticos, ni tampoco al Islam, como también se refleja en pues, las editoriales que hemos leído, tanto en los periódicos franceses como de otros países europeos. Ese es un punto. También la reacción de la sociedad civil, también muy madura. El segundo es el fundamentalismo al que se refería Lorenzo, que en efecto, digamos, lo vimos en toda su fuerza hace décadas, pero que todavía tiene sus resabios y que una de las consecuencias de este reprobable, muy reprobable atentado puede ser que reviva ese fundamentalismo que sigue vigente, quizá todavía, quizá en núcleos muy particulares, como por ejemplo en el partido de Le Pen, sí, pero también en los mismos partidos a nivel Gran Bretaña o a nivel Alemania, que hay muchos, sobre todo países que se ven amenazados. No lo hemos visto tanto en España, que también tiene una migración importante, pero en Francia es un país que ha sido abierto y receptivo. Escuchaba el otro día en una entrevista que hacías tú, Leonardo, en donde me enteré que 10% de la población en Francia es musulmana. Eso, o sea, ya es una minoría pues muy, muy importante, y esperemos que esto no dé lugar a los fundamentalismos muy, muy activos todavía que hay en Europa, como el de, insisto, de Le Pen para las próximas elecciones, ¿no? Entonces hay que combatir esto por los dos lados, con más libertad de expresión y frenando a estas expresiones pues fascistas, nazistas, fundamentalistas, como le queremos llamar, ¿no? Vamos a repensar o voy a reformular algunas de sus ideas que las cuales comparto, porque en el fondo lo que estamos viendo es lo que está atrás de ese fundamentalismo, y lo hago recordando una frase que sintetiza el dilema al que nos enfrentamos, al que se enfrenta la humanidad. Hegel aseguró que lo real es lo racional, lo cual parece una frase muy elemental, pero que es bien profunda porque sintetiza la esencia de la Revolución Francesa, que es el relativismo. Porque frente a al derecho divino que dictaba que la legitimidad venía de la sangre, viene la Revolución Francesa a decir no. Y los enciclopedistas, la legitimidad viene de la razón. Y lo que estamos viendo en el caso, el día de ayer, fue un refrendo hecho en Francia de una manera muy simbólica de la Revolución Francesa, de que frente al fundamentalismo que lanza unas cuantas verdades y las impone, y en el cual han caído la Iglesia Católica cuando obliga a Galileo a renunciar a sus tesis, o Gustavo Díaz Ordaz cuando impone su verdad, o en fin, podríamos seguir enumerando en todo, los neoconservadores de Bush, o los conservadores que exigen en Estados Unidos que no se enseñe el darwinismo, sino la Biblia para explicar la creación del hombre. Todos son fundamentalismos a los cuales se enfrenta la razón, el relativismo. El día de ayer, y yo creo que el día de hoy, lo que debemos celebrar es el relativismo en el sentido
de que es lo racional lo que nos va a salvar. No basta con que nos diga el presidente Enrique Peña Nieto que hay una campaña desestabilizadora en las críticas por la Casa Blanca, sino que tiene que demostrarlo. ¿Por qué? Porque si no está él queriéndonos imponer su verdad porque viene de su palabra y de su investidura, cuando lo que debemos exigir es lo que hacemos aquí cada día o cada semana, que es fundamentar lo que decimos con la razón y con la información. Y el día de ayer los franceses salieron a decir no al fundamentalismo que nos quiere dictar lo que debemos de pensar, porque eso lo vamos a defender. Y vamos a defender no solo a los caricaturistas de Charlie Hebdo, sino a los de todo el mundo que tienen el derecho a fundamentar sus opiniones como quieran. Pero el problema que propuse al principio, que no es posible resolverlo, Robert Fisk, que es un editorialista, un ensayista de un periódico inglés, nos dijo hace 2 o 3 días que no era posible entender a estos dos personajes sin la historia de Argelia y Francia, que murieron en los años 60 alrededor de 1 millón de personas en la lucha de independentista de Argelia, y que algunas de ellas murieron en manifestaciones pacíficas en Francia. La policía los reprimió al punto de causar muertes, pero en serio. Ahora ya la historia no la podemos cambiar, ese es el problema. Eso existió, entonces ¿cómo nos enfrentamos a eso? ¿Cómo hacemos que, sabiendo que allí hay una de las razones, el Islam se siente amenazado y humillado desde hace tiempo, porque siendo una cultura que en algún momento estaba en el centro, en la punta de la ola, se quedó marginada. ¿Cómo hacerle para resarcir rápidamente y que no vuelva a pasar esto en este siglo XX, en estos primeros años del siglo XXI? No lo sé, pero hay que intentar darle una respuesta a este montón de jóvenes que no tienen por ahorita más salida, más razón de ver el mundo que su venganza. ¿Cómo le hacemos? No lo sé, pero ahí hay un problema para todos nosotros. Nos vamos, espérenos, seguimos después de este corte. El presidente le pidió a los embajadores y cónsules que nos representan en todo el mundo que den una versión, digamos, cabal de lo que está ocurriendo en México, cualquier cosa que esto signifique. Y la verdad es que nuevamente, como lo hizo Felipe Calderón hace ya algunos años, desde el 2009 o 10 empieza este debate presidencial de decir, oiga, nos tienen que ayudar a mejorar la imagen del país. Y la verdad es que los embajadores y los cónsules poco pueden hacer para cambiar una imagen que hay del país en el mundo, porque finalmente serán muy hábiles para muchas cosas, pero no pueden cambiar la realidad. México ha tenido efectivamente una devaluación de su imagen por la violencia y en los últimos 3 o 4 meses por 2 factores que pongo a su consideración. Por un lado está el tema de Ayotzinapa, toda la violencia ligada a precisamente la matanza de Iguala y la forma en que el gobierno de Peña Nieto ha tratado eso. Por un lado, esta sensación de que habían minimizado los grandes asuntos de violencia, que no había una estrategia apropiada para enfrentar eso, digamos, esa amenaza del crimen organizado. Y por el otro, tenemos una devaluación de la imagen del país particularmente centrada en los grandes tomadores de decisión que están ligados a las grandes inversiones del mundo, en el mundo, y es que este país es tremendamente corrupto. Usted dirá, oiga, pues vienen a descubrir esto. Obviamente México tiene una larga tradición de corrupción muy reconocida. El gobierno de Peña Nieto, sin embargo, había mandado, y yo recordaba un artículo, escribió el 2 de julio del 2002 en el New York Times, prometiéndole al mundo que a partir de ahora todo esto iba a cambiar, que el PRI era un PRI renovado y que se iban a abrir con reformas económicas que nos iban a cambiar completamente. Y ahora se encuentran esas mismas reformas atoradas por la sospecha de corrupción. Una corrupción que no solamente aparece entre alcaldes de aquí y allá o diputados, sino que aparece en las más altas esferas de decisión con graves conflictos de interés.
Y esto, digamos, los inversionistas lo ven como algo tremendamente delicado, porque dicen, a ver, en México cambiaron el nombre del casino, pero mantuvieron al mismo croupier. Y las reglas se mantienen idénticas. Por tanto, ¿qué incentivo tengo yo para invertir en el país? Ha sido tal el escándalo, y con esto dejo la introducción, que el gobierno ha tenido que hacer de necesidad virtud. Está la devaluación que ha tenido en los círculos internacionales, que le ha tenido que pedir a la OCDE. A ver, usted ayúdeme a certificar que tanto lo del aeropuerto como lo del tren de alta velocidad va a ir derecho, porque yo ya no tengo credibilidad, es decir, con las instituciones nacionales, para darle crédito a los inversionistas de que este asunto va a ir derecho. En suma, creo que hace lo correcto, hacer, digamos, de necesidad virtud, pero reconoce efectivamente que la devaluación en términos de imagen de este gobierno por la corrupción es altísima. Leonardo, no solo la OSD en el caso de corrupción, también invitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que verifique lo que están haciendo en el caso de Ayotzinapa. Es decir, es una sin sentido, sin razón o una contradicción el que una semana digan a los cónsules y embajadores defiendan la imagen, defiendan las reformas, digan lo que estamos haciendo para cambiarlo, y al mismo tiempo tengan que invitar a la OCDE para que verifique la transparencia del aeropuerto y parece que el tren rápido México-Querétaro, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que está bien, digamos, muestra la contradicción, pero lo que llama la atención es que el presidente pareciera actuar como si no hubiera necesidad de tomar algunas medidas de fondo. No solo haciendo esto que dije, sino yendo al fondo del problema, aclarando, esclareciendo, pues cuál es su situación con la famosa Casa Blanca. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, ya no sale, no fue a la Cámara de Diputados, no aparece. Parecieran creer que no hablando de las cosas van a desaparecer, y me recuerdan, y con eso termino, una anécdota sobre el 68 que me encontré en el Archivo de Relaciones Exteriores. De repente Díaz Ordaz le manda una llamada de urgencia al embajador de México en Caracas diciéndole: embajador, me acaban de decir que apareció una pinta en contra de mi gobierno por el 2 de octubre. Eso fue ya en el 69. Y bueno, se genera toda una cables que van y vienen hasta que el embajador le informa al presidente: señor presidente, esa pinta la taparon después del 2 de octubre, sí hubo una pinta, pero las lluvias que hubo borraron y volvió a aparecer. Vamos. Suspenda usted las lluvias, embajador. Suspenda las lluvias. Me parece una anécdota muy reveladora de ese intento de tapar la realidad, lo cual pues no es posible. Yo dos cosas, Sergio. Si le pusiera algún nombre al evento o al conjunto de discursos que se vieron obligados a dar los secretarios de Estado y el propio presidente en la reunión de embajadores y cónsules, les hubiera puesto pues misión imposible, porque uno tras otro les pedía a los embajadores y cónsules, que por cierto fue una reunión que salió muy bien, con muy buenas exposiciones de verdad de parte de los secretarios de Estado, de qué es lo que se había logrado en materia de reformas, etcétera. Pero vaya, sí les estaban pidiendo algo pues muy difícil de hacer, porque yo digo que puedan vender fácilmente las reformas, con todo y que algunos estén de acuerdo y otros no, y te dan los datos y presentaciones impecables de qué es lo que se espera, cómo se sortearon los obstáculos, etcétera. Pero de ahí pasar a decir que tienen que cambiar la imagen de México, no con respecto a esas reformas estructurales, sino con respecto a lo que ocurrió en Tlatlaya, Ayotzinapa y los casos de corrupción, pues no. A ver, lo que quiero poner en claro es que en un caso hay fundamentos y en el otro caso es simplemente una petición. Oigan, borren esto, como tú decías con la lluvia, o suspendan las lluvias para que no ocurra, o que llueva todo el tiempo para que realmente se deslave esa pintura. Y la segunda es que me parece que se equivoca el gobierno cuando piensa que esto es una cuestión de imagen, ¿sí? O sea,
es una cuestión de hechos incontrovertibles, en el sentido de que puede ser que no sepamos todavía quiénes son los culpables de Ayotzinapa, quiénes son los culpables de Tlatlaya, no conozcamos la historia completa de la Casa Blanca, del tren de Querétaro, etcétera. ¿Sí? Todavía nos faltan piezas del rompecabezas, pero que estos 4 o 5 eventos ocurrieron en este país y que el gobierno reconoce que o bien son ilegales o bien no debieron de haber ocurrido, o bien salieron de, digamos, de su esfera de acción, todo eso es cierto. Y entonces, yo me pregunto, ¿qué armas, qué parque, qué balas le dan a los embajadores y cónsules para decir que hay que limpiar la imagen de México? Sobre todo cuando inmediatamente después va acompañado del anuncio de que le vamos a pedir a la OCDE, porque nosotros no somos capaces, no hemos construido las instituciones capaces de llevar a buen puerto un conjunto de investigaciones o de reformas que tengan los resultados esperados sin que las ataque la sombra de la corrupción. Entonces, una cosa pues muy jaloneada. Ahora, ¿cómo se podría hacer frente a esto? Un pie de página, primero, la OCDE está presidida por un mexicano. Además. Por un mexicano que fue parte del PRI y que fue parte del sistema que no estamos muy seguros de que fuera el mejor para México. Y la señora Lagarde del Fondo Monetario Internacional también tiene ahí una sospecha de haber contribuido en alguna cosa de corrupción. Así que andamos pidiéndole el aval a unas ciertas instituciones que también tienen que explicar algunas cosas. El otro punto es que la única manera de explicar eso es dando la cara. Y no es posible que el gobierno mexicano a estas alturas no sepa exactamente qué pasó en el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Y es todavía más difícil que no sepa qué pasó en Tlatlaya, donde está involucrada la institución que tiene la estructura más acabada de disciplina y de información interna en México, que es el Ejército. Si no puede dar la explicación, yo creo que es porque le afectaría enormemente darla. Y si le afecta enormemente darla, entonces, ¿cómo rayos va a ser mínimamente realista? Oigan ustedes, nuestros representantes en el extranjero, mejoren la imagen de México. Quien pidió eso es el que tiene es realmente el único que tiene la posibilidad de mejorarla. Y no debía de andarlo pidiendo, debía de estar haciendo las cosas para que esa imagen, por lo menos la capacidad del gobierno mexicano de explicar las cosas, todas, porque en todas tiene la capacidad o debería de tenerla. Si no está explicada, es porque hay algo de mucho fondo que desde luego no lo va a lavar ninguna misión diplomática mexicana en el exterior. Y no dar las explicaciones tiene un costo enorme. Dar explicaciones tiene costo, pero no darlas tiene un costo enorme en el mediano y largo plazo. Yo creo que además de lo que ha ocurrido, por supuesto, en Iguala, lo que ha ocurrido en Tlatlaya, es el tema de Michoacán. Es decir, no hay una explicación coherente del gobierno federal de cómo se está descomponiendo nuevamente esa entidad, violencia, muertos, y no hay una explicación cabal de lo que está ocurriendo ahí. Pero en el tema de la corrupción, perdón que regrese a este tema, creo que sí preocupa mucho a los grandes inversionistas mundiales esta combinación de prácticas tradicionales de un PRI que había dicho que ya no iba a ser, que íbamos a estar actuando con estándares internacionales y con un mestizaje que preocupa, creo yo, particularmente en Estados Unidos y en Europa, que es este mestizaje entre pragmatismo chino con cultura mexiquense, ¿no? Que es el escándalo de la licitación del tren, es decir, los chinos pragmáticos, yo quiero hacer negocios con usted y no tengo demasiados problemas con estas cuestiones de integridad. Entonces llego con usted y empezamos a hacer negocios. Yo no sé si les gusta mucho en Washington o en Europa la idea de que les abran aguas profundas, por ejemplo, en el Golfo de México,
Le digan, ya estamos aquí nuestros socios chinos con nuestros socios mexicanos haciendo negocio. Ese tema reventó, digamos, la idea de un gobierno que quería llevar derechas las cosas. Ellos mismos dijeron que la apertura del sector energético iba a ser totalmente, digamos, maravillosa y que nadie iba a dudar de ella. Y ahora con estos elementos del tren y del aeropuerto, todo el mundo empieza a dudar, con lo cual al gobierno se le complica severamente la credibilidad de su principal reforma, que es la energética. Pero en suma, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos, estamos en el primer plano. Bueno, y para terminar en este programa vamos a ir a una cosa mucho más mundana, pero que nos afecta a todos nosotros, a todos, en particular a todos los que nos están viendo en la capital, pero supongo que esto se repite también en cada uno de los estados a nivel de los congresos locales o de los alcaldes. ¿Y qué es este anuncio aparentemente masivo y concertado con el jefe de gobierno de que los 16 delegados van a abandonar sus delegaciones para irse a buscar el siguiente puesto? Y esto lo harán próximamente, el día 18 de febrero, y van a pedir además, según nos cuentan, aun cuando cada quien puede decidir lo que quiera, no tiene que ser concertada, va a ser definitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando pierdan en sus elecciones internas, ahí donde las hayan, si pierden y finalmente no se convierten en candidatos para asambleístas o para diputados locales, de todas maneras ya se fregaron y ya no regresan a las delegaciones. ¿Qué significa esto y por qué ocurre? A ver, voy a decir primero por qué ocurre. Sé que no es políticamente correcto, pero me parece que los delegados no tienen la culpa de esto, lo tienen las reglas absurdas electorales que hemos hecho, bueno, que han hecho ellos mismos, los propios diputados. ¿Y cuáles son esas reglas? Uno, que todavía no se pueden reelegir, ya lo podrán hacer en el 2018 y entonces rebajaremos un poco este problema. Y segundo, porque no tendría que haber necesariamente reelección para resolverlo. Segundo, no se le permite en este país a una persona que está ocupando un cargo de elección popular hacer campaña para su siguiente cargo. Entonces, mi pregunta es, y se las hago a ustedes, si hay una carrera política, ¿sí? Y las carreras políticas son legítimas más allá de que aquí estén desprestigiadas, ¿por qué no puede hacer campaña y qué tiene de malo, me parece lo más natural, que un delegado que está a punto de terminar su mandato esté buscando el siguiente mandato y el siguiente y el siguiente? Por eso se llaman carreras políticas y eso ocurre en la mayor parte de las democracias, menos en la nuestra. Ahora, el hecho de que tengamos esas reglas y que se vayan los delegados sí tiene dos consecuencias muy perversas. La primera es que un cuarto del mandato de los 3 años, o sea, 8 meses, lo va a seguir adelante una persona que no fue electa. Y hasta donde sabemos los delegados, y peleamos muchísimo en el Distrito Federal para poder elegir a nuestros representantes. Entonces lo va a concluir un designado por dedazo a través de una componenda rara ahí en la asamblea, o no rara, ¿no? Y la segunda cosa que va a ocurrir es que obviamente va a entrar algún señor o alguna señora que va a tapar las corruptelas del delegado que se esté yendo. Y digo las corruptelas en plural porque para cada uno de los delegados de nuestra capital, los 16, ¿sí? Tenemos presuntos, subrayo para que luego no me digan de la difamación, presuntos delitos de corrupción, ¿sí? Y van a venir estos señores sustitutos a taparlos. Yo creo que por supuesto, las reglas no son las apropiadas y estoy inconsolable porque nos quedamos sin delegados. Imagínense, una buena parte de la ciudad está llorando. Ya ha habido escenas en Paseo de la Reforma, la gente llorando porque los delegados se van. Yo creo que es patético el escenario, es decir, que además venga controlado desde el gobierno central esto y que un partido de la Revolución Democrática se preste, cuando esté en el perfil de desgaste que tiene, a operar esto de esta manera. Me parece increíble. Hoy publicaba una encuesta del Universal donde pues, la erosión del Partido de la Revolución Democrática es como de 10 puntos aquí en la Ciudad de México y el incremento de personas que no quieren votar
38%, está ahí y la gente les está diciendo no coincidimos con toda esta farsa que tienen, porque a muchos de esos delegados que han estado en escandalosas, digamos, actitudes que han sido reportados por la prensa, los van a meter como diputados. Yo propongo aquí que mientras cambian las reglas, el Partido de la Revolución Democrática se comprometa, que es el que más tiene, a que todos esos delegados los mande a competir por el distrito que gobernaron. No les dé el paquete de plurinominales, ni les dé ningún tratamiento especial. Y que vaya a Coyoacán Mauricio Toledo y diga, como goberné de maravilla, elíjanme ahora como diputado, Víctor Hugo Romo por la Miguel Hidalgo. Se comprometa el PRD a que esos, y Valencia, imagínense, el de Iztapalapa con todo el escándalo que tiene, que regrese, no sé si al Pedregal donde vive o Iztapalapa donde gobierna, a hacer campaña y decir aquí estoy yo dando la cara. Pero sí es un espectáculo absolutamente lamentable y digo lágrimas fuera, nadie va a lamentar que los delegados nos abandonen 8 meses antes, pero tengo la impresión que nos abandonaron hace 2 años y pico. Que nunca llegaron, sí. Es cierto, nunca llegaron, qué buena frase, porque te viste muy generosa, benévola, vamos, cuando dices que no pueden hacer campaña. Sí hacen campaña, se la han pasado haciendo campaña. Lo También que es cierto, no han gol. hecho es gobernar preocupados por la ciudadanía y preocupados por los habitantes de sus respectivas delegaciones. Es decir, ¿en dónde está el delegado o delegada que sea un ejemplo rutilante de la eficacia, la innovación, el compromiso, la modestia, la humildad? Cuando La honestidad. La honestidad, cuando lo que observas es una competencia para hacer actos absolutamente patéticos y ridículos para salir en los periódicos, desde inaugurar el banderazo de salida a la repavimentación del Callejón del Beso, porque ahí va la delegada con todos los demás, el jefe de prensa. No, es el nivel de cinismo. No es monopolio del Partido de la Revolución Democrática, porque ahí se mezcla el PAN y el PRI, cuando menos, el de Coajimalpa del PRI y los panistas. Es, Yo decía por el número, ¿no? El PRD en la no, ciudad. por supuesto, sí, sí, 14-2. pero es un ejemplo de lo que está pasando en todo el país. Lo que estamos viendo ahora es un festival de cinismo de los que aspiran a los cargos de la elección popular en casi todos los partidos. Y en otra ocasión hablaremos, supongo, ya más adelante sobre Morena, en qué es nuevo, en qué no es nuevo, pero en fin. Y de los otros dos que yo no les veo nada nuevo, al humanista y al que ya no me acuerdo. Encuentro social. Encuentro social, pero en todo caso, con los que gobiernan, lamentable, vergonzoso, dan pena ajena. Me deprimo haber votado alguna vez por el Partido de la Revolución Democrática en esta ciudad. Está bueno eso, Sergio. El otro partido, ¿cómo se llama? Porque ya no me acuerdo. De entrada ya es tan poca la importancia, tan pobre la expresión de los partidos, que en efecto uno ya no se acuerda de esos partiditos chiquitos. El PRI en realidad pues es el PRI, es el Verde y es Nueva Alianza. Los tres son uno. Es como como Dios, uno y trino, porque no es más que una Trino sola. de coraje, fíjate. Pero en este caso hay que rescatar la propuesta de Max Weber. Los que viven para la política y los que viven de la política. Él, desde luego, sabía que en la vida real están mezcladas las dos cosas, pero su desdén por los que viven de la política, sin la pasión por la política, bueno, pues estos delegados son un ejemplo claro, vivo, de los que viven para la política. Y lo peor es que de la política, yo supongo que si los pusieran al delegado de Iztapalapa por Iztapalapa y a Toledo por Coyoacán, etcétera, ganarían. Porque tienen el control del aparato, porque las elecciones dejaron de tener sentido. Y si esa es una prueba,
a lo mejor la ganarían y nos darían una respuesta muy desagradable, pero no la ganarían porque realmente la ciudadanía esté contenta y festejando que tan fantásticos personajes políticos regresen reconvertidos a esto, sino por el maldito control que ya se tiene, por la enorme cantidad de dinero. ¿Cuánto es lo que van a tener los partidos para estas elecciones? Más de 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos cuando se nos está diciendo que hay ese montón de escuelas que no tienen luz, que no tienen baño, pero los partidos van a tener una cantidad fantástica. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es el sentido mismo de la elección, la capacidad que tienen de controlarlas. A ver, Lorenzo, los partidos y vámonos a los recursos que manejan las delegaciones. Yo les quiero recordar que Ixtapalapa, por ejemplo, maneja 3,000 millones de pesos. O sea, tú imagínate el botín cuando tú eres un delegado. Y estoy de acuerdo con Lorenzo, ojalá y no te hagan caso a tu magnífica recomendación, porque creo que también ganarían. Y lo que sí hay que remarcar es que en vez de estar haciendo tantas leyes, saliendo todos los días en los periódicos en favor de una ley anticorrupción, el PRD en este caso, porque son 14 de 16 delegaciones, pero lo haría extensivo, que dejen de postular a estos 16 delegados. Casi todos, no me da tiempo de reseñar cuáles, pero casi todos tienen, ¿sí?, acusaciones de actos de corrupción muy graves, ya sean peculado, tráfico de influencias, malversación de recursos y cualquiera de las otras 13 que hay. Eso me demostraría a mí que los partidos van en serio con la anticorrupción en vez de tanto cambio de leyes. Y lo dejamos hasta el próximo lunes con otros 4 temas interesantes.